Hola, bueno, después de haber hecho el videito de cómo usar el tester, ya me imagino que la tienen todos súper clara. Vamos a probar otra cosa muy básica en los flippers que tenemos, que son los transistores. Porque decimos, bueno, se quemó una bobina, se me quemó el transistor. Las fallas más comunes y que la verdad que las puede resolver cualquiera que sea un poquito mañana con el soldador. Pero vamos entonces a lo que es un transistor. Un transistor básicamente es un semiconductor, es un cristal de silicio que tiene una propiedad que es que cuando vos le varías la tensión en la base, permite regular el flujo de electrones que hay entre el colector y el emisor. Es como si dijéramos, es una canilla, tenemos la entrada de agua, la salida, y tenemos una llavecita. Nuestra llave sería la base del transistor. Según el tipo de transistor que sea, tienen diferente polaridad, PNP o NPN. Estamos hablando de lo que se llaman transistores de juntura, transistor bipolar. Y después tenemos transistor MOSFET, FET, o sea, toda una variedad. Pero esos son los que, por ejemplo, usan las Gottlieb System 3, que son las más reducidas, así que vamos a hacer algo por ahí separadito para esas. Entonces lo que decía es, tenemos los transistores de juntura, los transistores bipolares, pueden ser PNP o NPN. Eso lo que varía es cómo es la polaridad, o sea, si tiene que ser el colector más positivo que la base, el emisor más positivo que la base, o viceversa, etcétera, para que la polaridad le permita conducir. Esto es algo muy resumido, no estoy pretendiendo dar una clase de electrónica porque no tiene sentido. La idea es poder entender un poquito, poder testear, poder ver si el componente está bueno o no y que nos ayude a diagnosticar la maquinita que tenemos en casa. Entonces básicamente un transistor lo van a encontrar en varios tipos diferentes. Por ejemplo, esta es una placa de una Data East, como la que tenemos acá atrás, en este caso es un Batman. Y tenemos todos estos transistores. Todos estos son los transistores. Cada transistor sería una especie de interruptor controlado por el CPU que hace que dispare la bobina correspondiente. Todos estos son transistores para controlar las bobinas. Y estos son los transistores de la matriz de luces. Tenemos 8×8. En este caso van a ver que son diferentes. El numerito que tiene la sigla es lo que indica qué tipo de transistor es. Y eso tiene una característica que están en lo que se llaman las hojas de datos. Las hojas de datos, datasheet, lo van a poder encontrar en internet, es muy fácil hoy en día encontrarlos y eso les va a permitir ver cuál es la corriente máxima que soportan, cuál es la potencia máxima que pueden disipar, cuáles las tensiones que se bancan, la ganancia, un montón de datos más. Bueno, entonces en este caso vamos a ver que tenemos todos estos transistores. Cuando se te queda pegada alguna de las bobinas, lo más probable es que dice, no, se me quemó una bobina y por eso se quemó algo que no sé yo. Si se quemó la bobina, 90% de las veces es porque se quemó el transistor. ¿Por qué se puede quemar el transistor? Porque le llegó el día, porque la bobina se puso en corto, que es raro, pero pasa, o sea, que se ponga corto sola, o porque el diodo que está en la bobina, después en las Williams y las Bally más modernas lo dejaron de usar, pero por ahí el diodo que está en la bobina o se puso en corto o se abrió. ¿Qué pasa cuando el diodo se abre? El diodo cumple la función de evitar que la fuerza que genera la bobina cuando nosotros le cortamos la tensión vuelva al transistor. ¿Por qué? Porque cualquier bobina, que creo que ya lo había explicado un poquito en el video anterior, genera un campo inverso cuando se le corta la corriente de manera abrupta. ¿Por qué? Porque la bobina trata de mantener la circulación de la corriente. Entonces, al cortarle la corriente, corto la bobina de andar, eso genera una contratensión que me va directamente al transistor. Entonces lo que hace el diodo, que van a ver que está puesto en manera opuesta a lo que es la alimentación de la bobina, lo que hace el diodo es comerse ese pulso y hacerlo circular por adentro de la bobina directamente, hacer como un cortocircuito y que no salga al transistor. Pero a veces se abre el diodo y entonces ese pequeño golpe hace que se dispare el transistor y lo estropea. Bueno, entonces lo más probable es que si la bobina está quemada es porque el transistor se quemó y no al revés. Entonces, lo que tenemos que ver es si la bobina está quemada, es chequear el transistor. Ahora vamos a ver cómo probamos un transistor. En este caso, estos que están acá son transistores, que son los grandotes que tienen la patita metálica. Lo van a poder ver. Ahora después voy a subir otras cosas. Y estos chiquititos de acá son transistores más chicos. En este caso, estos grandes son lo que nosotros llamamos transistores Darlington.
que son los transistores de potencia, que son dos transistores en cascada. Eso hace que manejen más potencia con menos señal de entrada. O sea, con una corriente mucho más chiquitita de la base, como son dos transistores en cascada, es como una amplificación mayor. Entonces, pueden manejar una corriente más fuerte con una corriente más chiquita. Pero, como de la compuerta que envía la señal a este transistor necesita más corriente, por eso tenemos estos transistorcitos chiquititos que hacen de driver de estos. O sea, acá viene una corriente, digamos, de 5 mA, esto lo transforma en una corriente de 20 mA y eso dispara el transistor grande. Esto es de una forma genérica de explicarlo. Los valores son más o menos por ahí, pero digo, para saber que cada uno cumple un paso para llegar a disparar una bobina que tiene 8 o 10 amperes. Bueno, entonces, ¿cómo medimos el transistor? Primero hay que desconectar. En este caso vamos a ir con las data. Para las Williams lo mismo, vas a tener que sacar los conectores que están abajo que van a las bobinas. Son los cables azules y violetas principalmente. ¿Para qué? Para que no tengan la carga de la bobina. Si no, lo ideal es sacar la placa. Tómense 2 minutos de paciencia, saquen los tornillos, saquen la placa, laburan cómodos, van a poder desoldar bien, no hacer macanas. Entonces sacamos la placa o desconectamos los conectores. Porque en este caso no va a haber mucho lugar para medir. Entonces lo más práctico es hacerlo con la placa afuera. Ponemos el tester entonces en medir semiconductores, que es este simbolito de diodo que está acá. En este caso es para el diodo, pero nos va a servir. ¿Por qué? Porque en realidad un transistor es básicamente dos diodos unidos en un punto. O sea, es como si tuvieran el cátodo común o el ánodo común de los diodos. No funciona igual, no es que si yo pongo dos diodos juntos van a funcionar como un transistor, porque al estar la juntura de silicio tan pegadita, esa base es tan chiquita que lo que hace es que los electrones se disparen del colector al emisor y circulen por ahí. No es, si yo pongo dos diodos, las junturas son dos junturas separadas, no funciona de la misma manera. Pero eléctricamente lo medimos y van a ser exactamente igual. Entonces yo voy a tener que, con respecto a la base, voy a tener que tener una impedancia mínima en un sentido y en el otro no, porque son dos diodos. O sea, en un sentido va a circular la corriente y en el otro no. Entonces vamos a ir al revés de la placa, que es más cómodo. En la base, en la hoja de datos van a ver que le corresponde cada pata. Yo ya a esta altura imagínense que hay muchos que me los acuerdo de memoria. Entonces, en este caso, la salida que va a las bobinas, que es la pata del medio, va a ser nuestro colector. Y esta de abajo va a ser el emisor, que es la que está conectada en común con todas a la puesta a tierra. Porque lo que hace básicamente cada transistor es poner a tierra la pata de la bobina. La otra está conectada al vivo directamente, al positivo. Y nuestra pata arriba es la base del transistor, o sea, lo que sería el interruptor, la llave del interruptor, y viene del otro transistorcito que es el driver. Esto está todo acoplado en cascada directamente porque los transistores están funcionando de manera que es un switch. No es como que en este punto no están regulando la corriente, sino lo que hace es funcionar como un interruptor. O anda o no anda. En un amplificador sí, porque vos tenés la señal y la señal modula nuestra señal de salida. En este caso funcionan como un interruptor. Entonces están puestos en cascada y van directamente del corte a la saturación del transistor. Bueno, entonces, ¿cómo lo mido? Nosotros tenemos las puntas del tester, lo ponemos en diodo como le mostré recién, y en este caso son tip 102 o 122, van a encontrar algunas máquinas también, son muy similares. Son transistores Darlington NPN. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo negativo, positivo, negativos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eso quiere decir que la base va a ser el positivo y el colector y el emisor va a ser el negativo. O sea, es como si fuera un diodo, dos diodos conectados con el ánodo común. Vamos a poner la punta roja, o sea, nuestro positivo, vamos a ver este que se ve un poco mejor, en la base del transistor y esta en el emisor. Y ahí nos marca 577, o sea, más sabemos que tenemos continuidad, o sea que el transistor no está abierto, pero no está en cortocircuito. Lo pongo al revés, no marca nada. ¿Por qué? Porque es un diodo que está en oposición, o sea, con respecto al emisor, lo mismo, marca 740 y pico, porque acuérdense que es un transistor Darlington, tenemos dos juntas que son diferentes porque hay un transistor en cascada. Ahora, midiendo entre el colector y el emisor, voy a encontrar la junta del segundo transistor, digamos. Entonces van a ver que me marca en un sentido 500 y pico en el tester. Eso quiere decir que la junta está bien
y que no está en cortocircuito. Si el transistor está en cortocircuito, no solo que este hace el pip, sino que al toque va a marcar 0. Eso quiere decir que el colector y el emisor se pusieron en corto, que es lo más común que puede pasar. Para ser rápido, lo primero que tenemos que checar es que entre el colector y el emisor no tengamos un cortocircuito, que haya una impedancia más o menos de esos valores para un Darlington de este tipo. Ven que en un sentido no marca nada y en el otro sentido voy a tener ese 500 y pico. Estos transistores están todos buenos. Ahora, una vez que ya chequeamos que el transistor está en corto, está bueno chequearlo contra la base. Base colector, base emisor, los dos marcan valores. Van a ver que en todos los transistores marcan. Son el mismo transistor, van a marcar valores bastante similares. No exacto, porque los transistores no son algo tan. O sea, por lo menos estos son transistores de potencia que no están hechos con tanta precisión. En la matriz de luces vamos a ver que tenemos 8 transistores PNP y 8 transistores NPN, entonces van a medirse de manera diferente, en uno con la base el negativo y en otro con la base el positivo. Y ahí van a ver cuál es el que está mal. Eso que nos va a marcar si hay una fila, la vemos que está toda encendida, una fila, una columna encendida. Vemos en el manual rápidamente y te va a decir cuál de los dos es. De esta manera se puede medir un puente de diodos, los dioditos de las bobinas. Los diodos de la bobina hay que sacarlos de la bobina para medir, porque la bobina tiene muy baja impedancia, entonces es mucho menor que la del diodo. Entonces no vamos a saber si el diodo está bueno o no, porque lo que vamos a estar midiendo va a ser la bobina. Entonces ahí por lo menos una pata hay que levantarla de la bobina para chequear el diodo. Y si no, como son cosas muy baratas, cámbienlo si tienen una duda. Si la bobina se quemó y se quemó el transistor, cambien el diodo y eviten el problema.